En el vídeo de hoy voy a compartir con vosotros algunas de las imágenes que he realizado en estos últimos meses con este objetivo, el 7 Artisans 9mm, para que veáis lo que una focal de este tipo angular y rectilínea puede aportaros en fotografía de paisaje y la diferencia verdaderamente abismal de encuadre y de posibilidades que hay entre un 9mm y un 14 o 15mm en full frame. A día de hoy, de hecho, a nivel de paisaje, dejando de lado la astrofotografía, donde sí que es cierto que utilizo lentes muy luminosas, los dos objetivos que más utilizo realmente son el Nisi, el 15mm f4, que me permite tener un gran angular y poder montarle filtros de rosca normales. Ya sabéis que yo utilizo los filtros, normalmente los Case Wolverine magnéticos, y ahora pues la lente que también estoy utilizando mucho es este 7 Artisans 9mm por las perspectivas extremas que te puede aportar y primeros planos de infarto. Como veis, no son objetivos premium ni muy caros para lo que es normal hoy en día en fotografía. Como tampoco tengo, de hecho, la cámara más cara ni más moderna de Sony. De hecho, la mía es la Sony A7C1 que compré en Wallapop. Con ello lo que quiero que tengáis siempre en mente y que no olvidéis es que cuando vayáis a adquirir material no os ceguéis solo con la nitidez extrema, con cómo va en todo el encuadre, si la lente va perfecta en las esquinas o en que sea el objetivo más luminoso posible o bien la cámara más avanzada, más moderna y con más megapíxeles, sino que siempre tengáis en mente y prioricéis lo que os pueda aportar para vuestro estilo concreto de fotografía. Pensad que es lo que de verdad necesitáis y algo que siempre os respondo, de hecho, cuando alguien me pregunta por dos objetivos, que si compra uno u otro, priorizad siempre la decisión meditando acerca de las focales, ya que las perspectivas que vais a conseguir con una o con otra son radicalmente diferentes. Y para mí, de hecho, las tres cosas que más valoro cuando pienso en comprar un nuevo objetivo son la focal, la Sunstar que puede generar en base a la construcción de su diafragma y finalmente la posibilidad o no de montarle filtros de rosca normales. En primer lugar, como os decía, hay que ser conscientes de la diferencia enorme de encuadre entre un 9mm en full frame y un 14 o 15. Es sencillamente inmensa. Observad esta imagen que no está procesada, realizada en los últimos días en el Algarve con el 7 Artisans 9mm. Bien, si comparamos la visión que nos aportaría el Nisi 15 en la misma posición exacta del trípode, simplemente cambiando la lente, observad cómo las dos imágenes pues realmente no tienen nada que ver. Incluso sin introducir un primer plano, tenemos una foto que es absolutamente diferente. Una de ellas, la del 15mm, daría más importancia al arco de bandeira, que tiene más presencia del encuadre, mientras que la del 9mm nos genera una visión más global del paisaje, vamos a decir. Personalmente, y aunque la foto del 15mm se hizo bajo un cielo mucho más dramático, 4 o 5 minutos después, y en principio un cielo más interesante, yo, la verdad, me quedaría ahora mismo con la foto realizada con el 9mm, ya que me transmite una imagen más completa y de hecho yo creo que me aporta una mayor sensación de profundidad y un mayor impacto, aún habiendo sido hecha y teniendo un cielo aparentemente menos dramático. Lógicamente, cuanta más amplitud de encuadre tengamos, más hay que fijarse en cómo vamos ordenando ahí los elementos de la imagen para que esa fotografía funcione. En ese caso yo estuve un rato jugando con velocidades de obturación diferentes y con las olas que iban entrando en la playa para intentar conseguir alguna, pues que lo que hiciera es complementarme esa zona de entrada del agua hacia la playa y así pues poder aportar, conseguir algún elemento de interés en esa zona inferior derecha. Ahora mismo creo que elegiría la foto que veis en pantalla, que a mí personalmente me transmite mucho dinamismo en el mar. Evidentemente, esa foto luego habría que combinarla con otra en la cual el cielo pues fuera el mejor de esa serie, el mejor momento de luz y que también, a su vez, me permitiera recuperar esas partes que tienen goterones, ya que en esos momentos estaba bajo un temporal de lluvia y de viento de mil demonios. Estaba ahí con el trapo, sujetando un poco, de hecho, el trípode con una mano, por si acaso salía volando del vendaval que había, y con la otra limpiando la lente que no daba abasto.
En casos como este, mi proceso suele consistir en hacer primero la foto global para tener el cielo bien capturado, con el buen momento de luz y toda la escena bien expuesta, y posteriormente montar un filtro neutro si es posible, o en este caso que no lo es porque no se puede, pues cerrar el diafragma a f16 y hacer fotos de olas a velocidades de hasta unos 2 segundos o menos, generalmente hasta conseguir alguna que me guste. Eso depende, probar, vamos probando hasta que consigamos alguna que nos guste. Observad también ahora esta otra imagen que muchos conoceréis ya, que realicé el año pasado en Carboeiro y de hecho cuyo revelado podéis encontrar en mi zona privada de suscriptores. Esa foto se hizo con el Nishi 15 mm y con los filtros Case Wolverine magnéticos. Bien, pues comparándola ahora con la que hice este año con el 7 Artisans 9mm f5.6. El encuadre es muy similar, realmente en su conjunto, sin embargo, en la foto de este año, el 9mm me permitió situarme mucho más cerca de las plantas, que así consigue un mayor impacto en la imagen, sin perder esa parte colorida del cielo. Con el 15mm esto no era posible, ya que yo tenía pues que retirarme un poquito hacia atrás, y en fotografía ya sabéis que unos pocos centímetros delante o atrás cambian completamente la escena y las proporciones. Esto mismo podéis comprobarlo también con esta otra foto que hice en el Algarve. El cielo realmente pues no tenía ningún interés, así que lo que hice fue sacar el 9mm, situarme casi pegado a la escalera y al nudo de cuerda inferior. Y bien, si ampliamos un poquito, fijaos cómo realmente, a lo sumo, si me pongo muy quisquilloso, podría necesitar una foto más enfocada específicamente para ese primer plano de la cuerda, a escasos pues 20 centímetros, pero es que aún así, ya para mí yo creo que es más que suficientemente válida y sin necesidad de recurrir a focus stacking ni nada. Esto con un 14 o 15 milímetros no puedes conseguirlo estando tan encima del primer plano, ni el acercamiento ni la profundidad de campo tan amplia. Por supuesto, en este mismo caso también estuve luego esperando pues la entrada de olas, eligiendo el diafragma que me permitiera pues poder conseguir exposiciones de 1 a 2 segundos en las que el agua pues llegara hasta el final de la escena, hasta el final del encuadre. De nuevo F11, F16, ya que el 7 Artisans, como os he dicho, pues no permite montarle filtros de rosca, así que para estos casos pues generalmente F16 funciona bastante bien. Y otro ejemplo que podéis ver ahora mismo en pantalla, una imagen con el 15mm en la cual, si os fijáis, las flores del primer plano están pues completamente desenfocadas. En un caso así, pues yo creo que necesitaría 2 o 3 fotos enfocadas a diferentes distancias con el 15mm para poder tener ese focus stacking correcto, completo. Y si comparamos esta imagen con la que podría conseguirse con el 9mm, podemos comprobar que además del berrete que hay ahí en el medio de la escena y todas esas gotitas que hay ahí en la parte del cielo, por las gotas de agua salada que iban golpeando en la lente por el fuerte temporal del mar, bueno, pues el 9mm me permite tener una profundidad de campo casi completa, pero además captar más parte del cielo. Imaginad que esta fotografía se hubiese realizado en el atardecer, bajo un cielo bonito, que esas nubes del cielo tuvieran color. La imagen sería brutal, con unas nubes rojizas aportando ahí líneas hacia el faro y todas las flores inferiores a foco. Habría que haber hecho un poquito más de recorte, pero nada más. Y si quisiera una foto como la del 15mm, tan fácil como hacer un poco más de recorte y listo, sin necesidad de tener que hacer focus stacking. Como os decía, una focal así te obliga a pensar bien los encuadres. Hay que detenerse a meditar cómo ordenar todo para que la fotografía funcione. En unos casos te permitirá integrar primeros planos impactantes, como acabamos de ver, y en otros sencillamente tener una visión mucho más amplia de la escena, como por ejemplo esta otra fotografía realizada en el Parque Nacional de Ordesa en una jornada compartida con mi amigo Adrián Vázquez. Poder capturar esta fotografía en una sola toma sin necesidad de tener que recurrir a una panorámica y estando con el trípode casi pegado al salto del agua es una auténtica locura. De hecho, durante esos 2 días en el Parque Nacional de Ordesa utilicé un montón el 9mm a pesar de no poder montarle
filtros neutros de rosca, ya que al ser días nublados y de persistente lluvia, simplemente cerrando un poquito a f16, pues ya podía conseguir velocidades alrededor de medio segundo para tener movimiento y texturas en el agua. Eso sí, en este tipo de situaciones sí que se echa en falta poder montar un polarizador que elimine los reflejos en el agua, motivo por el cual en mi mochila nunca faltan el 15 mm f4 que me aporta el uso de filtros y ya desde hace unos meses, como os digo, este 9 mm que me permite obtener esas perspectivas extremas. Evidentemente, trabajar con focales tan extremas es algo que también te permite conseguir panorámicas en menos fotografías. Por ejemplo, si contamos con un 9 mm, sería muy fácil conseguir una cueva con ese truco de perspectivas forzadas, como aquella de Virxe de Oporto que Julio Castro y yo os mostramos en directo hace unos años después de que la descubriera Daniel Viñé, nuestro Caveman Ninja particular. Y sí, es cierto que con un ojo de pez adecuado, una cueva de ese tipo se podría hacer en tan solo 4 fotografías, como también os mostré yo en ese otro encuadre que descubrí en las corbeteras de Pajaroncillo el verano pasado y que a su vez os compartí en el vídeo que os dejo en la tarjetita. Pero con los ojos de pez hay que tener evidentemente mucho cuidado con las deformaciones que pueden generar, tanto en los elementos situados en los extremos como en la línea del horizonte si inclinamos la cámara, hacemos picados o contrapicados. Es decir, que con una lente como el 7 mm, si hacemos picados o contrapicados, las líneas verticales van a ir a converger o a separarse, pero siempre van a seguir siendo completamente rectas. En el caso de un ojo de pez, esto se puede complicar más por la curvatura que introduce, por lo cual es un objetivo que realmente yo uso principalmente para panorámicas extremas, ya que me facilita tener una 360 en solo 4 fotos y ahí ya nos da igual que haya líneas o no, porque luego vamos a montar la panorámica completa en PTGui y pasarla al modo X rectangular. En fin, que como veis, la focal de 9 mm es una auténtica pasada si os gusta la fotografía de paisaje o de arquitectura e interiores, y os recomiendo que si es así, pues no dejéis de haceros con una por lo que os pueda aportar. En el caso de que os interese la mía, os dejo abajo en la descripción del vídeo un enlace con un 15% de descuento y también enlace de compra en Amazon. Muy pronto tendréis también la posibilidad de comprar, si queréis, el Laowa 10 mm 2.8. Sinceramente, si el dinero no es problema, yo tiraría el Laowa, ya que es autofoco, te permitirá montar filtros frontales, pero también hay que decir que perderéis 1 milímetro y os saldrá bastante más cara. Eso es algo que, bueno, pues vosotros debéis valorar. A mí, sinceramente, me encantaría, no os voy a engañar, probar ese Laowa 10 mm, pero bueno, hasta ahora no ha habido suerte. Es una marca con la cual, aunque he contactado un par de veces, no ha sido posible colaborar, pero no por ello voy a dejar de deciros la verdad. Me parece un objetivo muy interesante que, si os gustan esas focales, yo lo tendría muy ahí en el punto de mira. Y nada más, si habéis llegado hasta aquí y valoráis mi trabajo, que hacer estos vídeos conlleva, os aseguro, muchas, pero muchas horas de test y de trabajo, no dejéis de suscribiros, que es completamente gratis y solo con eso me apoyáis un montón. Y por supuesto, dejaos también un like, un comentario y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.